La Biblia no es solo un libro del pasado. No es únicamente una recopilación de historias antiguas, leyes arcaicas o relatos espirituales desconectados del presente. La Biblia es un libro que afirma hablar del futuro. Y no lo hace de manera vaga. No lo hace con frases abiertas que puedan adaptarse a cualquier época sin consecuencias. Lo hace con afirmaciones concretas, con advertencias directas y con escenas que, según el propio texto, todavía no han ocurrido. Y lo verdaderamente inquietante no es que muchas de sus profecías se hayan cumplido. Eso, para muchos, puede explicarse de 1000 formas. Lo inquietante es que algunas de las más duras, las más incómodas, las más difíciles de aceptar, aún no se han cumplido. No son metáforas evidentes, no son poemas espirituales diseñados para tranquilizar conciencias. No están cerradas por la historia. Siguen abiertas, siguen pendientes, siguen esperando. Y cuanto más tiempo pasa, más incómodo resulta admitirlo, porque aceptar profecías pendientes implica aceptar algo muy concreto, que el presente no es el final del relato, que la historia no está cerrada, que aún queda una parte del mensaje bíblico que no ha sido resuelta. Y quizá por eso cada vez se habla menos de ellas, no porque no estén en el texto, sino porque lo que anuncian no encaja bien con la idea moderna de un futuro cómodo, neutral y sin juicio. Este vídeo no pretende fechar el fin del mundo. No vamos a poner años, décadas ni calendarios sobre la mesa. No pretende señalar culpables. No busca dividir a personas, religiones o culturas. Y tampoco pretende alimentar teorías conspirativas, lecturas sensacionalistas o discursos de miedo. Pero sí va a hacer algo profundamente incómodo: leer la Biblia sin cerrar artificialmente lo que el propio texto deja abierto. Leerla sin apresurarse a tranquilizar al espectador, sin convertir cada advertencia en una metáfora suave, sin forzar interpretaciones que sirvan únicamente para no incomodar. Porque el problema no es que la Biblia sea confusa. El problema es que muchas veces no nos gusta lo que dice cuando se lee con calma. Si buscas un mensaje tranquilizador, este no es tu vídeo. Si buscas una confirmación de que todo está bien y que nada queda por resolver, este no es tu vídeo. Pero si buscas entender qué profecías siguen sin cumplirse, por qué el propio texto bíblico las presenta como futuras, y por qué generan tanto rechazo incluso dentro del cristianismo moderno, entonces quédate. No porque aquí haya respuestas cómodas, sino porque hay preguntas que llevan demasiado tiempo evitándose. Cuando hoy se habla de profecías, muchas personas piensan en predicciones vagas, en frases ambiguas que pueden encajar en cualquier época, en mensajes lo suficientemente abiertos como para no comprometer a nadie. Pero la Biblia no entiende la profecía de ese modo. En la Escritura, una profecía no es una adivinación, no es un ejercicio de futurología, no es una lectura simbólica del porvenir para entretener o impresionar. Una profecía bíblica es, ante todo, un aviso moral. Dios no anuncia el futuro por curiosidad, sino para advertir de una consecuencia. El esquema es casi siempre el mismo. Si no hay cambio, si no hay arrepentimiento, si no hay corrección, esto es lo que ocurrirá. Por eso muchas profecías no son automáticas. No funcionan como una bomba con temporizador. Funcionan como una señal de alarma. Algunas se cumplieron literalmente. Ciudades destruidas, reinos caídos, exilios anunciados con precisión. Otras se cumplieron parcialmente, con retrasos,
con modificaciones ligadas a la respuesta humana, y otras quedaron en suspenso, no porque fallaran, sino porque el propio texto las deja abiertas, esperando una respuesta que aún no ha llegado. El problema moderno es que preferimos pensar que todo ya pasó, que todo lo incómodo pertenece al pasado, que la Biblia ya no tiene cuentas pendientes con el presente. Pero cuando se lee sin prisa, el texto insiste en algo muy concreto. Hay advertencias que no han sido cerradas por la historia, y eso resulta profundamente incómodo. Uno de los conceptos proféticos más repetidos en la Biblia es el llamado Día del Señor. No aparece como un símbolo difuso, no se presenta como una experiencia espiritual interior. Se describe como un acontecimiento real, futuro y decisivo. Los profetas no lo anuncian como una celebración, sino como un momento de ajuste de cuentas. El gran día del Señor está cerca, día de ira, de angustia y de destrucción. Sofonías 1:14-15. El lenguaje es directo, incómodo, nada tranquilizador. Durante siglos se intentó cerrar esta profecía, asignándola a eventos históricos, invasiones, guerras, caídas de imperios. Pero el propio texto no lo permite del todo, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, lejos de presentar el Día del Señor como algo ya cumplido, se sigue hablando de él como futuro. El Día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:2. No se da una fecha, no se ofrece un calendario, solo se insiste en algo clave: no será anunciado con comodidad. La comparación con un ladrón no busca asustar, busca advertir de la imprevisibilidad. Y eso rompe una idea moderna muy extendida, que el juicio, si existe, será gradual, negociable y avisado con tiempo. La Biblia dice lo contrario. El día del Señor no llega cuando el mundo lo espera, llega cuando el mundo cree que no es necesario. Y eso explica por qué esta profecía incomoda tanto hoy, porque no permite controlarla, no permite programarla, no permite neutralizarla. Sigue abierta, pendiente, sin cerrar. Cuando se habla de juicio en la Biblia, muchas veces se reduce todo al plano individual. La idea de una persona rindiendo cuentas por su vida, por sus actos, por sus decisiones. Pero la Escritura va mucho más allá. La Biblia habla también de juicio colectivo, de pueblos, de imperios, de naciones enteras evaluadas no solo por su poder, sino por su responsabilidad histórica. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Mateo 25:32. Este pasaje no aparece como una metáfora poética, no se presenta como una imagen psicológica. Se describe como una escena concreta, con un juez, con un criterio y con una separación clara. El texto no habla de intenciones, habla de hechos, de cómo se trató al débil, al hambriento, al extranjero, al olvidado. Y eso es profundamente incómodo para el mundo moderno, porque vivimos en una época donde se asume que las sociedades no rinden cuentas, que la historia se explica sola, que el progreso justifica cualquier medio. La Biblia no comparte esa visión. Según el texto, las naciones no desaparecen sin más, no se diluyen en el tiempo sin consecuencias, son evaluadas, y este juicio, tal como se describe, no ha ocurrido. No hay un momento histórico que cierre completamente esta escena. No hay un evento pasado que pueda decir: esto ya se cumplió. Por eso incomoda tanto, porque sugiere que el poder, la violencia y la injusticia no quedan archivados por el paso del tiempo, quedan pendientes.
Pocas cuestiones generan más tensión al hablar de profecías bíblicas que el papel de Israel en los acontecimientos finales. No por ideología, no por política moderna, sino porque el texto bíblico insiste una y otra vez en ello. Muchos pasajes proféticos sitúan un conflicto futuro en torno a Jerusalén y a la relación entre Israel y las naciones. Reuniré a todas las naciones contra Jerusalén. Zacarías 14:2. Este versículo no se presenta como una alegoría espiritual. Describe un enfrentamiento real, global y decisivo. Durante siglos se intentó cerrar este texto asignándolo a conflictos antiguos, pero ninguno encaja del todo. Ninguno cumple completamente lo que se describe. Por eso muchos estudiosos reconocen algo incómodo. Estas profecías parecen inacabadas. Y aquí surge el problema moderno. Hablar de Israel en clave profética es inmediatamente etiquetado como peligroso, exagerado o fanático. Pero el silencio no elimina el texto, solo evita enfrentarse a él. La Biblia no dice que Israel sea moralmente perfecto, pero sí afirma que juega un papel central en el desenlace de la historia. Y eso obliga a leer el presente con una pregunta incómoda en el fondo. ¿Y si algunos conflictos actuales no son el cierre de nada, sino el preludio de algo que el texto bíblico todavía espera? Esta idea incomoda porque rompe la ilusión de control, porque impide cerrar el relato, porque sugiere que la historia aún no ha dicho su última palabra. Pocas ideas bíblicas han sido tan explotadas, deformadas y banalizadas como la figura del anticristo. Cine, novelas, teorías, miedos colectivos. Todo eso ha creado una caricatura que, paradójicamente, sirve para no leer el texto con seriedad. La Biblia no presenta al anticristo como un monstruo evidente, ni como una figura grotesca, fácilmente reconocible. Lo presenta como engaño, como una autoridad aceptada, como alguien que no llega imponiéndose por la fuerza, sino convenciendo. El hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. Este personaje no aparece aislado. Está vinculado al poder, a la falsa seguridad y a una paz construida sobre mentira. A lo largo de la historia, muchos intentaron identificarlo. Emperadores romanos, líderes religiosos, dictadores modernos. Todos fallaron. Y eso no es un detalle menor, porque el propio texto insiste en que, cuando aparezca, no será evidente para la mayoría. No será rechazado de inmediato, será aceptado, celebrado incluso. La profecía no dice que el mundo temblará al verlo llegar, dice que será engañado. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Según la Biblia, esa manifestación aún no ha ocurrido. Lo peor no quedó atrás. No fue un error del pasado, está pendiente. Esta idea incomoda profundamente porque rompe una convicción moderna muy arraigada, que el progreso nos ha vuelto inmunes al engaño. La Biblia afirma lo contrario. El último gran punto pendiente de la Biblia no es una guerra, no es una catástrofe natural, no es un colapso político, es un juicio. Y no aparece descrito como una metáfora interior. No se presenta como una experiencia emocional. Se presenta como un acto final, definitivo y universal. Los muertos fueron juzgados según sus obras. Apocalipsis 20:12. La escena es clara. Hay libros, hay registro, hay evaluación. Y lo más incómodo, hay consecuencias. Durante siglos se intentó suavizar este pasaje, convertirlo en símbolo, reducirlo a una enseñanza moral sin desenlace real. Pero el texto no lo facilita. No habla de sentimientos,
habla de responsabilidad, no habla de intenciones, habla de actos. Y este juicio, tal como se describe, no ha sucedido. No hay ningún evento histórico que cierre este capítulo. No hay ninguna era que pueda decir, esto ya pasó. La Biblia termina así, no con una resolución cómoda, sino con una advertencia abierta. Y eso incomoda porque cuestiona la idea de que todo queda impune, de que el tiempo lo borra todo, de que nadie rinde cuentas al final. Según la Escritura, el silencio final no es olvido, es espera. Las profecías bíblicas que siguen abiertas no molestan por su lenguaje, molestan por lo que implican. No incomodan porque sean antiguas, sino porque chocan frontalmente con tres ideas muy asentadas en el pensamiento moderno. La primera es esta, que el tiempo lo arregla todo. Vivimos con la sensación de que los errores colectivos se diluyen, que las injusticias históricas se compensan solas, que el paso de los años convierte cualquier crimen en un capítulo cerrado. La Biblia no comparte esa idea. Según el texto, el tiempo no borra la responsabilidad, solo la aplaza. La segunda idea que estas profecías rompen es aún más incómoda, que nadie rinde cuentas más allá de su propia conciencia. El mundo moderno ha aprendido a convivir con la culpa subjetiva. Si uno se siente bien consigo mismo, si cree haber hecho lo que pudo, el asunto queda cerrado. La Biblia dice algo muy distinto. Afirma que hay una evaluación objetiva, que no depende de cómo nos percibimos, sino de lo que hicimos cuando tuvimos opción de elegir. Y la tercera idea, quizá la más sensible, es esta, que el futuro es neutral, que el mañana no juzga al hoy, que lo que viene es simplemente consecuencia técnica del progreso. Las profecías bíblicas dicen lo contrario. Dicen que el futuro responde al presente, que hay consecuencias acumuladas, que hay decisiones que no quedan sin respuesta. Por eso estas profecías se reinterpretan, se suavizan, se convierten en símbolos cómodos, no porque el texto sea confuso, sino porque lo que dice no encaja bien con la forma en que queremos vivir. La Biblia no termina con una solución inmediata. No ofrece un final dulce. No promete que todo acabará bien sin importar cómo se haya vivido. Termina con advertencias. No porque Dios disfrute juzgando, sino porque, según la Escritura, el juicio es el último recurso cuando todos los avisos anteriores fueron ignorados. Las profecías pendientes no son errores del texto, no son fallos de cálculo, no son restos de una cosmovisión antigua mal ajustada, son mensajes abiertos. Ignorarlos no los cancela, reinterpretarlos no los anula, silenciarlos no los hace desaparecer, solo aplaza la reflexión. La Biblia no promete un final cómodo, promete un final justo, y quizá eso sea lo que más incomoda hoy, porque la justicia no siempre tranquiliza, a veces inquieta. A veces obliga a mirar la propia vida sin filtros. Este vídeo no pretende cerrar nada, solo dejar clara una cosa. Según la Biblia, el futuro todavía no ha terminado de hablar. Y cuando lo haga, no preguntará qué creíamos, sino qué hicimos con lo que sabíamos.